Libro de Joel, Joel capítulo número 2. Y también, hermano, que tenga allí la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 1. Ambos pasajes de la palabra del Señor están en el capítulo 2 y en su verso 1. Pero nuestra lectura va a estar en Joel capítulo 2, verso 1. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, para la honra y gloria de nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En el nombre de Jesús, tome su lugar. Rogando, hermano, hermana, toda la atención para nuestro Padre. Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios poderoso, nuestro Señor Salvador, está con nosotros. Siempre Él está con toda la humanidad. ¿Cuántos creen eso? Dice la Escritura. Cuando digo dice la Escritura, es para que nosotros interpretemos, pero más en esencia, considero para mi vida, dice Dios. No dijo Dios, sino dice Dios al presente que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, Él es omnisciente. Si Él mismo se describe como omnipresente, no solamente tenemos la interpretación de que Él está en todo lugar, sino que es verdad, porque Él no miente, Él está en todo lugar. Y si está en todo lugar, no hay lugar donde Él no esté. Entonces no puedo ni siquiera por un instante pensar que Él no esté aquí. ¿Por qué razón? Porque, hermano, dice que Él es el único juez. Él es el único que hace justicia. Y cuando haya resurrección de vivos y de muertos, como dice la Biblia, pero interpretémoslo como el arrebatamiento de la iglesia, Él sabe a quién va a levantar y a quién no va a levantar, porque Él estuvo presente en cada acto que hizo en su vida. Cuando sea, hermano, después del milenio, dice que el mar entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos, y se abrirán los libros, y habrá uno sentado en el trono, el cual los va a juzgar, y serán lanzados aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Pero ¿por qué los va a lanzar a aquellos muertos espirituales? Porque Él estuvo presente en cada hecho malvado que hicieron. Entonces uno puede decir, Dios está allí donde practican la maldad. Es que Dios está en todo lugar. Dios escudriña los pensamientos del último ser humano. Él es el juez perfecto, porque es omnisciente, lo sabe todo. Antes de que empiece a brotar de usted el pensamiento, Él ya lo sabe. Cuando a sus hijos empieza a brotarle los pensamientos, Él ya lo sabe. Cuando los que no son sus hijos adoptados todavía, los que piensan hacer el mal, Él ya lo sabe también.
Por eso es el perfecto juez. Y el punto central ahora es, Él está aquí. Y Él quiere hablarle a usted y a mí. Cuando digo, su palabra dice, repito, no es que Él dijo. Él ahorita nos lo está diciendo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir el Señor a través de esta luz de las Escrituras es que la iglesia está perdiendo la visión espiritual y que la iglesia debe de volver a ver bien, y para poder volver a ver bien necesita entregarse más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es dejarse que Él le guíe, es creerle a Él, es amarlo a Él. Hoy, a través de la pérdida de la visión espiritual de la iglesia, vamos a ver dos puntos de suma importancia, debido a que estamos, hermano, anunciando respecto a lo que son misiones. Y misiones, hermano, encierra lo que el Señor ha establecido, lo cual es la visión y la misión de cada uno de los que somos sus hijos. Y en esa visión y misión encierra dos puntos de suma importancia. Primero, de que nosotros como iglesia podamos reconocer y entender la buena voluntad de Dios, de que Él quiere salvar a todos los seres humanos que andan en tinieblas y oscuridades espirituales. Y dos, que los que decimos que ya somos hijos de Dios, tengamos cuidado, porque muchos no estamos caminando de la debida manera que Él dice. Y nosotros observamos al mundo y vemos el pecado y la maldad, pero no nos vemos nosotros cómo estamos dejándonos guiar por Dios. Y por eso misiones, su responsabilidad es predicar el evangelio y anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también la encomienda del Señor que dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les dije, para que puedan vivir de esa manera. No solamente decirles que reciban a Cristo Jesús y quedan abandonados sin aquella instrucción necesaria para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Entonces, si el Señor en la visión y en la misión encomienda que se predique el evangelio y que se discipule, no vamos a ver solamente el pecado que se mueve, hermano, en el mundo externo, en el mundo de maldad, sino que vamos a ver qué le está pasando a la iglesia también, para poder, hermano, tener el cuidado, porque aquí hay una profecía de cómo es que el Señor va a aparecer, qué es lo que acontece antes de que Él aparezca. Y todos sabemos que cuando Él venga va a haber tantas cosas, tantos acontecimientos, y algunos dicen: la iglesia se irá y ya no nos interesa más. Pero hermano, el saber que se va la iglesia no es de decir se va, es estar seguro, decir: en ese acontecimiento yo me voy. Ya tener la convicción, va a venir el Rey por mí, Dios viene por mí, va a haber un arrebatamiento donde me iré con Él. No donde se irán ellos, donde se irán ellos, donde yo me voy. Él viene, Él prometió venir por mí. Tengo la convicción, la certeza, y eso debe tener, hermano, la llenura en el corazón. Cada uno de los que estamos aquí, nos vamos con el Rey. Ya viene por nosotros el Rey. Ahora, pero no solamente de una recitación, sino realmente ver a la luz de las Escrituras cómo, qué características o qué frutos del Espíritu de Dios tienen los que se van con el Rey. Entonces empecemos, hermano,
a lo que dice la profecía, ver primero que antes de que el Señor venga, ¿qué es lo que pasa? Y cuando nosotros vemos las tinieblas, es decir, la ignorancia en la que vive el entendimiento de los seres humanos respecto a su salvación, respecto a conocer a Dios, el deseo de conocer a Dios, pues están en tinieblas espirituales, no pueden ver a Dios, no pueden entender las cosas de Dios, es imposible por la sabiduría humana. Y nosotros como iglesia no solamente vamos a ver aquello como vimos algo acá, sino aparte de ello sabemos que eso que se mueve, también algo se va a mover entre nosotros. No solo vamos a ver allá, vamos a ver también en nuestra vida. Dice aquí: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Se habla de la venida del Señor para establecer el reino milenial. Pero para que esto acontezca, esta profecía la abrazan profundamente los judíos actuales, porque ellos dicen: esta es la promesa real para nosotros. Pero también nosotros vemos que es una promesa real también para nosotros, pero debemos de ver lo que sucede. Y habla que va a haber día de tinieblas y de oscuridad. Es decir, que crecerá más el rechazo hacia el evangelio. El corazón de los hombres más se va a endurecer. El corazón de las mujeres más se endurece, más no comprenden. En otras palabras, no pueden oír que se les hable del Señor porque no lo entienden. Entonces hay unas tinieblas, hay algo, hermano, hay un rechazo para Dios. Y nosotros decimos: sí, es cierto, hermano. Y habla día de nube y de sombra, de cobertura de muerte espiritual. Es una cobertura que los atrapa, hermanos, los encadena y no quieren salir porque piensan que esa manera que están es la mejor. ¿Por qué? Porque en su entendimiento ellos han comprendido, y ahora crece más, hermano, de que no hay eternidad, de que no hay más después de la muerte física, que allí se termina todo. Pero se han olvidado que el Rey de Reyes y Señor de Señores plaga nuestro entendimiento con la Escritura, diciendo: yo he puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Es decir, que aunque uno lo exprese, hay algo allá en lo más profundo del ser que uno sí sabe, y de esa manera, por eso que hay dudas, aunque no la exprese, ahí muy dentro: ¿será que hay eternidad? ¿Será? Es que Dios ya puso eternidad en el corazón de todo ser humano. Por eso, con libertad y con convicción, somos eternos. El eterno Dios Todopoderoso ha venido y nos ha dado esa vida, y entendemos que sí somos eternos y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero los que están en tinieblas no lo pueden comprender, están perdidos y necesitan que hayan hombres y hayan mujeres que les prediquen, hermanos, y no esperando humanamente que le digan: sí, usted y yo somos solamente responsables de ponernos en las manos de Dios, de creer en las promesas de Dios, en creerle a Dios que Él es el que hace la obra, creer que las palabras que digamos sean de parte de Dios o Dios a través de nosotros, y Él se encargará de hacer esa obra.
A veces nosotros nos vemos como hermanos insignificantes, pues nos vemos el tamaño, nos vemos la edad y miramos que son muy jóvenes o que son muy ancianos, etcétera, pero no ven lo que el Señor está, hermano, o estableció de utilizar vasos útiles, y Él tanto necesita niños como necesita adolescentes, como necesita adultos, como necesita solteros, como necesita casados. Todo lo necesita, porque así el mundo también tiene niños, tiene adolescentes, tiene casados, tiene todo en tinieblas espirituales, y que vean las lucitas de niños con el Espíritu de Dios, para que no les quede duda de nada a ellos. Y a veces nosotros, el niño no, ese niño ni siquiera. Hermanos, tinieblas abraza a la humanidad. En otras palabras, Dios nos está diciendo que cuando ya se acerca más, ya viene por nosotros, hay más ignorancia, hay más rechazo, hay más perdidos, hay más maldad, pero que Él tiene esperanza de que usted crea a Dios y diga: heme aquí, Señor. Poder testificarle al más cercano, no a las naciones si quiere, porque el Señor les enseñó y dijo: primero Jerusalén, luego acá, luego allá, y luego a todas las naciones. Pero hay que hacer algo. Muy bien, ahora vayamos al punto más serio. Tesalonicenses capítulo número Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso número 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso número 3, hermanos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora veámonos nosotros. Ya vimos que hay tinieblas, ya lo sabe usted. Tinieblas es, hermano, una vez más, el entendimiento entenebrecido, porque no puede entender que existe un Dios salvador. No pueden entender que bajó Dios humanándose para derramar su sangre, ponerse en lugar nuestro, para poder rescatarnos y hacernos sus hijos legítimos, para estar en una relación de espíritu a espíritu y tener la libertad de conocerlo, de adorarlo, de alabarlo, porque eso dice su palabra, ¿sí o no? Dios es espíritu, dice. ¿Sí o no, hermano? Dios es esencia espiritual, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. En otras palabras, los que lo adoran, la única manera para hacerlo es estando en contacto con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre de por sí no sabe adorar. Pero Cristo Jesús sí sabía adorar cuando estaba en la tierra. Y el Espíritu de Cristo Jesús viene a nosotros cuando nos adoptan como hijos de Dios. Y por eso que ahora sí sabemos adorar a Dios. Entonces, para adorar a Dios se hace unido al Espíritu de Dios. Si no está unido al Espíritu de Dios, simplemente se ve, se escucha que los hombres cantan, que los hombres hacen lo mismo que los demás,
pero no hay una adoración conforme Dios lo ha diseñado. Pues es Dios, dice, es el Espíritu de Dios que allá adentro nos enseña y nos hace adorar a Dios como conviene, porque nosotros humanamente no sabemos cómo hacerlo. Entonces Él viene y nos ayuda en nuestras debilidades, en esos pensamientos que uno dice, así se adora a Dios, así se debe de hacer. Hay muchos métodos de adoración, claro, pero hay un principio y una esencia que debemos de ser movidos por Él, por el Espíritu de Dios, para hacer una perfecta adoración a Dios. Ahora, ¿qué tiene de relación a lo que hemos leído? Demasiado, y que me asusta y me estremece. Pues yo le pedí al Señor una madrugada y le digo, Señor, voy a estar con los hermanos en Los Ángeles. Y yo sabía que venía a compartir un mensaje. Y le dije, Señor, pero si me dan otro mensaje, Señor, ¿qué les digo? Y no esperé, hermano, minutos ni horas. En esta ocasión, al instante me dio esto que yo les estoy compartiendo. Y siento temor, pero tengo que decirlo. Hablando acá, dice, hermano, que respecto a la venida del Señor, entendemos que va a acontecer, dice aquí, la apostasía, que va a acontecer las tinieblas en el mundo de maldad y la apostasía en la iglesia. Y la iglesia cree que apostasía es que solamente, muchos sí tienen el concepto más amplio, pero otros el concepto más pequeño, que es que uno niegue de la fe. O sea, que se oiga, que se escuche, ese fue el hermano, o este hermano cambió esto. Pero la esencia es esto, que para que se siente el hombre, como dice aquí, el hijo de perdición, prepara un camino. Para que venga el Señor, hay evidencia de un camino, tinieblas espirituales, pero también manera de adorar a Dios mal. ¿Por qué razón? Porque cuando este hijo de perdición se siente, usted cree que si los que están en ese momento y ven un cambio radical en su manera de dirigir religiosamente, no se van a detener. ¿Usted cree que si, hermano, aquí viniese alguien y el pastor le dice predique y empieza a hacer algo extraño, no cree que muchos se detienen? Que alguien dice, ¿qué pasó? Se levanta, se inquieta. ¿No cree que, hermano, el hijo de perdición no prepara la manera del culto que se le debe dar a Dios? ¿No cree que eso se infiltra en las congregaciones o está infiltrado en las congregaciones que ahora no adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Cuando digo esto como que es generalizado, no, sino que hay unos que sí y otros que no. Y el deseo de Dios es que sepamos todos, que los que sabemos sí enseñemos a los que no. Que volvamos a la perfecta adoración a Dios. ¿Y cuál es la perfecta adoración a Dios? La perfecta adoración a Dios es en espíritu y en verdad, y con verdad, con fe. ¿Cuál es eso? Cristo Jesús, mi Señor, aquí está presente. Por consiguiente, yo lo honro, lo respeto, lo adoro a Él. Tengo la convicción de que yo no vengo a entretenerme ni a hacer lo que pueda hacer alguien. Yo vengo con la convicción de decirle, te alabo y te agradezco el día que me diste, Padre. Venimos a expresarle, venimos a sentir temor, no por las cuatro paredes,
sino por su presencia que es santa, pura y bendita, reconociendo su santidad. Por eso es que en el libro de los Hebreos enseña de la manera siguiente. Yo sé que lo saben, hermano, y no quisiera quitarles más el tiempo, pero ustedes saben, en el libro de los Hebreos dice, escribiendo Dios, nos enseña a la iglesia y dice: en el tiempo antiguo Dios se apareció a Israel y desde el monte les hablaba, les decía, les anunciaba. Y dice que el pueblo y aún Moisés temían y temblaban porque estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor les dijo: Moisés, reúneme al pueblo. Y dice que era tanto lo que se escuchaba, porque está la presencia del Señor, que dio la orden de que ninguna bestia se acercara, porque era fulminada. Ahora, ¿qué culpa? Yo le preguntaba a mi Rey de Gloria, le decía: Padre lindo, ¿qué culpa tienen los animalitos de que los vayas a destruir al acercarse al lugar de adoración? Era una manera de instruirnos. Porque, hermano, al animalito uno no le dice: mire, haga esto, vaya ahí, se está quietecito, hace esto, canta con nosotros, porque el animalito no puede expresar como nosotros. Pero la santidad de Dios, la esencia de Dios, hacía, hermano, que esto fuera fulminado. Ahora el mismo escritor que Dios utilizó dice: pero ahora ya no estamos en el monte físicamente y oyendo, ahora es aún mucho mejor. Se los voy a leer. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Vaya conmigo al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. Les decía que ya cuando estoy aquí se me olvidan hasta los nombres, y ahora hasta las escrituras. Hebreos 12:18. 12:18, mis lindos y amados hermanos. Porque si no nos amamos entre nosotros, ¿dónde está el amor de Dios? El que ama a su hermano, dice que es un mandamiento, no es por compromiso. Entre nosotros debe de nacer la esencia que Dios ya puso, porque nosotros no podíamos amarnos, pero bendito sea Dios que envió su Espíritu, su amor, para poder amarnos. Y cuando usted detecte en su vida que no ama a su hermano o a su hermana por cualquier razón, sepa que no le está permitiendo a Dios que Él viva esa vida en usted y usted la perciba. Es que me hace o me deshace, no importa. El Espíritu de Dios dice que el amor todo lo soporta, aunque le hagan caras. Aún a vuestros enemigos debéis amar, dijo el Señor. Era para que encontraran la escritura. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 12:18. No se olvide, ¿qué estamos viendo? La venida del Señor y la necesidad de discipular, de enseñar de qué manera como iglesia debemos adorar a Dios. Pues si no, perdonen, pero dice que el hijo de perdición, su objetivo es que ese día lo adoren, lo alaben, lo halaguen. Y ese espíritu, dice Pablo, ya se está moviendo. Este misterio de iniquidad ya está en acción. Por eso el cuidado en la congregación de los líderes espirituales, de que la adoración a Dios no se hace para exhibición o para entretenimiento, sino para que en espíritu y en verdad adoremos a Dios. Y no para darnos un nombramiento que sí podemos, que yo sí puedo. No.
Pero no voy a hablar de esa manera, sino mejor a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque hay amplitud de poder decir esto sí, esto no, esto aquí, esto no. Mejor la Escritura. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vea qué transmite la presencia de Dios. ¿Qué es lo que transmite? Que nosotros percibamos y sintamos dentro el temor de Dios. No dije el temor a Dios, el temor de Dios. Cuando el Señor Jesús se manifestó, dice que el Espíritu de Dios completo estuvo en él. Pero una de las, hermanos, vamos a decir, de las manifestaciones o de las virtudes que está ahí en Isaías 11, que el Señor Jesús tenía el temor de Dios, no el temor a Dios, el temor que produce Dios, que muchos no sabemos, hermano, cómo honrar a Dios, cómo es temer, no es miedo. Temor es decir, aleluya, ahí está el Rey. No estoy asustado, sino me siento bendecido y estático porque está mi Rey, está mi Padre lindo. Y quisiera abrazarlo y quisiera arrodillarme ante Él y besarle sus pies, pero no sé, solo imagino un ser humano, pero Él ahora está en espíritu. Ahora dice aquí que los que lo oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, espantado no de que ya me quiero ir y no, se quedaba así. Dice, hermano, en otro pasaje de la palabra del Señor, que las rodillas de Moisés se juntaban una a una, hueso a hueso. En otras palabras, hermano, sí se imagina, porque aquí no me ven mis rodillas, ¿verdad? Se topaban, hermano. ¿Por qué razón? Porque estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores allí, ante su presencia. Pero ¿será que Él nos quiere tener así? No. Es que es su santidad que busca transmitirla a nosotros, para que uno sepa que es verdaderamente temer, honrar y respetar a Dios. Él transmite a través de esa percepción de su presencia. Permite que venga eso a nuestra vida y de esa manera aprendamos cómo se adora, se honra y se respeta al Señor. Por eso el profeta decía: calle delante de Él en la casa de Dios, porque está el Señor. Pero hermano, no está en mi casa. Cae en la casa porque ahí está el Rey. Pero en el automóvil, cae delante de su presencia porque ahí va Él. Él sabe el comportamiento individual, personal de cada uno de nosotros. Él conoce el corazón del trato suyo con su esposa, con sus hijos, con su abuelo, con su patrón. Él sabe todo. Entonces, si Él está aquí en mi hogar, estoy en la mesa y está mi esposa, yo temo por si hago algo daño en contra de mi esposa, porque estoy delante del Rey. Él está en mi mesa. ¿No me cree, hermano? ¿No es omnipresente el Señor? ¿No está en todo lugar el Rey? ¿No está sentado a su lado? ¿No está el Rey en su corazón? Aquí está el Rey. Entonces temamos al Señor. Ahora, dele palmas a mi bendito Señor.
Vea lo que sigue diciendo, que no podía soportar ahí Moisés. Era tan terrible y que decía: estoy espantado y temblando. Ahora el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25. Mirad, oiga eso, hermano. 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Cuando dice los cielos, uno dice: ¡ay! Más allá de las estrellas. Aquí se está refiriendo al área espiritual. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Salimos del reino de las tinieblas y nos pasaron al reino de Cristo Jesús. Y estamos con Él. No lo miramos, pero estamos espiritualmente, porque estamos impregnados en su espíritu. Y por eso, hermano, debemos de volver a la verdadera adoración y respeto donde está Dios. Entendemos que nuestras congregaciones entran, pero hay una diferencia que debemos hacer muy bien marcadita, que los que somos hijos de Dios se supone que estamos en espíritu y en verdad para adorar a Dios, y los que vienen en tinieblas están aquí para aprender que hay un Dios que los ama y percibe lo que sienten los demás. A ellos, pues hermano, es diferente que llegue a un lugar y no respete y adore a Dios como nosotros. Pero a nosotros no se nos permite, hermano, ser ignorantes de la adoración a Dios. Porque si venimos con un propósito, que se cumpla el propósito, porque en esa adoración recibimos bendición de Dios. No es como decir: voy a darle a Dios, pero Él no me da nada. Le damos un poquito y Él nos da en amplitud. Venimos afligidos y cansados y Él nos quita el cansancio y nos da fuerzas como el águila. Venimos sin entender qué voy a hacer mañana o cómo tratar este negocio y no puedo, pero viene a Él, Él le ilumina el entendimiento y le da la sabiduría y realiza con libertad y dice: ¿dónde firmo? Porque me dio permiso mi Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué? Porque ahí donde estuve fui con un propósito de alabarle, de cantarle, de oír su voz, de entender que Él está presente y que todos los profetas y apóstoles escribieron, y los demás escritores inspirados por Dios. Y cuando nosotros como expositores de la palabra se oye esa expresión como: oh, esos hermanos conocen. No, simplemente estamos leyendo acá lo que dice el Señor, y por medio de este micrófono ustedes oyen, hermano, la voz de un hombre, pero en realidad es al mismo Dios que está oyendo, porque extraemos de Él esa palabra. Por eso dice: miren que no desechen cuando Él habla. Pues hoy está hablando el Rey. No está hablando el hermano Carlos Alfonso, está hablando mi Padre, para que pueda adorarlo mejor, para que pueda temer, para que pueda, hermano, no dejar que el espíritu del malvado, hermano, entre en mí y yo haga lo que es incorrecto para adoración a mi Señor. Que no entre el espíritu donde yo pueda percibir y decir: bueno, aquí vengo porque el Señor me dijo esto, y si no me hacen caso, o miren aquí, y yo tengo tanto conocimiento, ya se tomó atributos de adoración para Él, ya va con el espíritu del hijo de perdición. Por eso debemos de tener cuidado nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la honra, la gloria, la alabanza
alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Si lo que hablamos no lo hablamos de nuestra propia voluntad, sino inspirados por Dios, hermano, por su Espíritu que está en nosotros, poder anunciar las verdades de Dios. Pero tiene que haber una convicción, no un dicho nada más. No simplemente decir, nosotros alabamos al Señor y lo hacemos para Él, pero rápido pregunta uno, quedé bien, no te gustó, y le dice, no me gustó, ya no me quiere, y empieza uno. No, hermano, cuando uno viene, sabe que, hermano, que en el temor de Dios te alabo, te glorifico, Señor, y contagio a los demás, y los demás te alabamos, Señor. No vamos a hacer lo que la corriente hace, porque entra en la plataforma de preparación para que cuando llegue el hijo de perdición, ¿quién va a decir no? Si es normal y natural. Si se va a cambiar la adoración a Dios, el culto al Señor. Ahora, sigamos leyendo, hermanos. ¿En qué versículo nos quedamos? Aleluya, no oigo, hermanos lindos. El 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Oiga cómo conmovía. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo debemos de servir los servidores de Dios? ¿Cómo debemos servir líderes espirituales? ¿Cómo? Agradándole, pero con temor, reverencia, respeto a Dios. Con permiso, Padre, porque voy a compartir tu palabra. Y no solo eso, sino vivir las 24 horas en ese contacto, porque si no, no es la esencia, no es el principio de adoración. Por eso, hermano, entonces eso quiere decir que yo ya no venga a la iglesia. No, hermano, no. Sino que cuando uno oye la palabra, esto, y si alguno de nosotros no va bien, porque uno mismo lo sabe, ¿sí o no? Aquí el que le está descubriendo a través de sus pensamientos es el mismo Dios. Él sabe cómo alaba, cómo adora usted a Dios. Él lo sabe todo, porque aún está dormido y ahí está el rey velando su sueño. Él lo sabe todo. Él sabe. Entonces, la intención aquí de nuestro Padre bendito es de que si con nuestros pensamientos Él nos ilumina y nos dice lo que estamos facto, no es para rechazarnos. Es por su grande amor y misericordia para asegurarnos más con Él. Para que no seamos, hermanos, que nos vayan preparando para ser hijos de perdición, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos de salvación, somos hijos del Dios omnipotente, y Él siempre nos va a guardar. Sirvamos a Dios entonces, agradándole con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos y hermanas, les decía que este inicuo, dice así la Biblia, se va a sentar. Regrese conmigo, mejor le digo, mejor leámoslo otra vez en la segunda de Tesalonicenses. ¿Y qué es lo que persigue? ¿Qué fin está persiguiendo? ¿Sí lo leyó conmigo? Es en la segunda de Tesalonicenses,
¿Y qué verso? Gloria al Señor. Capítulo número, hermano, 2. Y vayamos al 3. Nadie os engañe. ¿A quién le está hablando nuestro Padre bendito? A nosotros, la iglesia. Y por eso gocémonos y alegrémonos, porque nuestro Padre nos está hablando. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que el Rey de Reyes no viene, hermano, sin que se manifieste eso. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y uno dice, bueno, cuando se manifieste, está diciendo aquí, o sea, cuando llegue este hijo de perdición, llegue al trono, tome el control religioso, entonces él va a tomar todo lo que es objeto de culto para él, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y uno dice, bueno, eso es a él, de todas maneras yo me voy con él. Pero ahora examinémonos. ¿Será que alguno de nosotros en nuestro servicio a Dios, hablo no solo los servidores, los predicadores, los líderes, sino todos en general, queremos, hermano, en lo que hacemos algún beneficio, algún atributo, que nos halaguen, que nos digan, que nos exalten por lo que hacemos en adorar a Dios? Porque uno a veces, bueno, no uno, en este caso hay familias que conozco, no de aquí, porque ya tengo días que no estoy con ustedes, pero le hablan a sus hijos y les dicen, mira cómo yo hago, mira cómo yo adoro, y dicen, mira mis dones, escucha mis lenguas, escucha lo que hago. Y siempre dicen mis lenguas, mis dones. Pero no en el sentido que uno diga, pues hermanos, que a veces uno no sabe expresarse. Sino hay, no todos, pero que de la abundancia del corazón sale. Y ahí es en donde el Señor quiere que no haya de lo que sale de la esencia del corazón, sino porque uno no sabe hablar por decirle. Y se expresa así, gloria a Dios. Pero cuando sale del corazón, es peligroso. Porque lo que hace es, hermano, dañar a los demás. Usted no dirige como yo dirijo. Usted, cuando yo estoy ahí, se derrama la gloria de Dios. No, cuando nosotros estamos, se derrama la gloria de Dios, porque Él la derrama por su grande misericordia. Entonces la adoración a nuestro Dios y Padre Celestial tiene que volver de nuevo a la interpretación bíblica, en donde dice que nosotros somos piedras vivas, que nos reunimos para presentarle un culto agradable a Dios, pero siendo guiados por la piedra angular, la piedra viva más grande, que es Cristo Jesús. Está diciendo lo mismo. Unidos a Cristo Jesús es agradable la alabanza a Dios. Viviendo en obediencia a Dios y en el respeto que merece en todo nuestro alrededor, toda la manera de vivir. Es la manera que podemos estar bien unidos a Cristo Jesús. Y por eso no es solamente una unidad en un canto, hermano, que nos suene o suene muy lindo, sino es en espíritu, por nuestra buena manera de vivir, no por nuestra capacidad, sino porque le hemos entregado totalmente la vida a Él, para que Él domine nuestra vida, nuestro hablar y nuestros pensamientos. Porque los versos los tomamos nosotros y decimos, bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no es tan fácil de decir tenemos la mente de Cristo y no pensamos, ni actuamos, ni hablamos, ni decimos como Cristo habla y dice.
Entonces, ese es el temor que tenemos que tener. El cuidado en vivir, el cuidado en alabar, el cuidado, hermano. Y no simplemente, hermano, porque los tiempos cambian. Las maneras, los métodos de adoración en las congregaciones van cambiando. Desde cientos de años van cambiando. Los que tenemos algunos 50 años de estar en congregación sabemos cómo han cambiado. Pero nadie nos puede engañar si estamos unidos a Cristo, porque si Él nos impulsa, estamos seguros. Pero si nos impulsa el ideal humano o alguna organización en algún acuerdo entre ellos sin que sea el Cristo de la gloria, pues hermano, no vaya a ser que nosotros, hermanos, decimos que estamos adorando a Dios en espíritu y de verdad y no lo sea. Como piedras vivas, seguros que voy y me pongo como piedrita y alabemos al Señor entonces. Todos. ¿Por qué todos? ¿Por qué obliga a que todos lo hagan? Yo no obligo a nadie, sino es la invitación del Rey para bendecirlos. Por eso que hay que cantarle. Por eso cuando hay que orar, oremos todos. Por eso cuando hay que oír la palabra, oigamos todos. Y si vemos y sentimos obstáculos, tenemos al Rey. Ayúdame, Rey, ayúdame, Señor, yo te amo, yo te quiero oír, Rey, yo te amo. No puedo cantar, ayúdame, Rey. Y como hay piedritas vivas, empieza uno poquito a poquito. ¿Por qué razón? Le concluyo. Entonces, los dos puntos, hermano, de la visión y la misión que tiene la iglesia, que tenemos como iglesia, es de llevar el evangelio. Primero es de que reciban a Cristo Jesús, que sean salvos. Seguidamente, instruirlos para que no sean movidos por olas, hermanos, que se mueven. Y no vemos las profecías, que las profecías dicen, miren, se va a sentar alguien. Hay hombres actualmente que uno los ve que aún quiere que les besen las manos. Están tomando el lugar que se le debe de dar al Señor. Entonces, ¿puede llegar uno a eso? Sí, puede llegar. Sí pueden llegar los cantantes solistas, sí, están llegando un 70% así. Sí pueden llegar los grupos de alabanza, sí, están llegando muchos así. ¿Por qué? Porque, hermano, si no, la congregación no va a cantar con nosotros. Entonces, hermano, lo que vamos aquí es a la esencia. Por eso le dije, a veces me quiero salir y le digo, Señor, no me deje salir. La esencia es adorar en espíritu y en verdad. Honrar porque Él está presente aquí. Y Él conoce nuestros pensamientos. No solo que Él está viéndonos así, sino que como es omnisciente, sabe qué está pensando usted. Ahorita lo que está pensando Él lo sabe. Si quiere, si usted dice, sí recibo esa palabra, dice, no recibo eso. Y tiene todo el derecho, porque todos tenemos libre albedrío. Pero sigamos el ejemplo de lo que Dios nos ha dejado. Vaya y escudriñe entonces este tema. Vaya y preocúpese por su salvación tan grande. Vaya y vea la adoración a Dios, el temor. ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué es alabar a Dios en su templo? ¿Cómo debo de presentarme? ¿Qué debo de sentir? ¿Cómo debo de pensar? No es un lugar nada más así, hermano. Está el Rey. Está el Rey. Está el Rey, hermanos. Entonces, hermano, no solamente nos preocupamos como ministerio por
evangelizar, discipular, también para colaborar en lo material, porque eso es añadidura. No podemos salirnos del principio. Vamos en el orden de Dios. Pero ahora nosotros también tenemos que tener una vida consagrada a Dios. Y aprovechando cuando Dios nos permita, tanto adorarlo en su templo como en nuestra casa, saber que a quién se adora y cómo se debe de adorar. Ahí está el Rey en su casa. Usted lo adora, ¿verdad? Usted habla con Él. Porque si no habla con Él, no tiene comunicación. Tenemos que tener la comunicación diaria con Él. Amén, iglesia. Muy bien. Dele palmas al Señor y se pone de pie. Pónganse de pie, mis lindos hermanos.